Placer estar aquí hoy con todos ustedes y más si es con la compañía de las dos personas que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Poder contar con la profesora Cristina Damunátegui y con el notario Luis Rueda Esteban es sin duda alguna un lujo y un privilegio, más que en este caso me haya tocado a mí ser el moderador de este webinar. Poder contar, reitero, con dos de los mayores especialistas que hay en España en materia de Derecho de Sucesiones, que además son los codirectores del curso de alta especialización de Derecho de Sucesiones que se imparte en esta casa, es un orgullo para la sede en la que estamos y desde luego a mí es un privilegio que nunca pensé haber tenido y que en este momento pues se está cumpliendo, más cuando son personas a las que uno admira tanto desde el plano de vista profesional y que duda cabe que también en el personal. Sin más presentaciones, en este caso voy a ceder la palabra a la profesora Cristina Damunátegui, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de doctorado, investigadora principal del proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología relativo a los negocios jurídicos y la autonomía de la voluntad como cauce de solución de disfunción del sistema. Es obviamente autora de numerosos libros, capítulos y artículos que abarcan desde la cláusula revocationis stantibus, las uniones de hecho, la autonomía de la voluntad de los negocios familiares, la incapacitación y el mandato y derecho de, como no, de sucesiones a lo largo y ancho de toda esta materia. Es miembro también de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones y, como les comentaba, es codirectora del curso de alta especialización de Derecho de Sucesiones que se da en colaboración con la Cátedra Especial de Derecho Privado Rodríguez Adrados, en la que tengo el lujo de codirigir con mi querido amigo notario don Ignacio Solís. Le cedo la palabra a la profesora Damunátegui para que nos ilustre sobre el tema objeto de este webinar y a continuación cederé la palabra al querido notario también Luis Rueda para que luego se establezca un turno de preguntas a través del chat y de las personas que están aquí presentes en la sala. Muchísimas gracias, profesora Damunátegui. Quiero agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica la oportunidad que nos brinda de poder ofertar la cuarta edición de este curso de alta especialización en Derecho de Sucesiones, curso que hemos cuidado mucho, que seguimos cuidando en cada una de las ediciones que se van sucediendo y al que, por supuesto, les animamos a inscribirse. Hoy vamos a traer dos temas que consideramos que tienen una cierta importancia y que parece que están poco solucionados en el Código Civil, que es el hilo conductor que habíamos buscado. ¿Por qué traemos temas que están poco solucionados en el Código Civil? Porque es una realidad que el derecho de sucesiones no termina en el Código, sino que en muchos casos hay que matizarlo con todas las cosas que está diciendo el Tribunal Supremo, que está diciendo muchas en sentencias de pleno, en sentencias que están aclarando muchísimos conceptos básicos del derecho de sucesiones. Es una realidad que cuando uno tiene que hacer una demanda en el ámbito del derecho de sucesiones, tiene que estudiar mucho. Tiene que estudiar mucho porque no son demandas que le salgan a uno rápidamente, porque son problemas complejos, problemas que uno tiene que dominar. Y eso es lo que vamos a intentar con este curso, que ustedes se familiaricen absolutamente con el derecho de sucesiones en toda su amplitud, porque instituciones extrañas, pues como les puedan parecer las reservas, como les pueda parecer la transmisión del ius relaciones, pues ocupan la atención de los tribunales y ocupan la atención de la Dirección General, porque plantean problemas en la práctica, en la vida diaria, en el ejercicio del derecho civil. Para ello hemos llegado a un acuerdo entre la Universidad Complutense y el Colegio Notarial de Madrid, lo que permite que sean, pues, por una parte, teóricos del derecho, que no se van a dedicar a darles clases teóricas, sino a enseñarles realmente cómo funcionan y cómo se conectan y cómo se ensamblan todas esas instituciones del derecho sucesorio, junto con las personas que llevan la práctica del derecho de sucesiones, que son los notarios. Especialmente desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015, los notarios llevan muchísima tramitación de expedientes que antes se tramitaban ante los juzgados y ahora se tramitan en las notarías.
Hemos hecho un programa muy cuidado, un programa que incluye darles a ustedes pues infinidad de sentencias, infinidad de materiales, resolverles todas las cuestiones que tengan por conveniente plantear. Es decir, son clases que persiguen ser dinámicas. Y yo creo que por eso es un buen curso y por eso es la idea por la que lo oferta la Escuela de Práctica Jurídica. El tema de mi intervención es sobre los derechos sucesorios de las parejas no casadas. Y vamos a ponernos en el estadio de que ustedes tienen un despacho, pues en Madrid, en Toledo, en Sevilla, y aparece una pareja no casada, una pareja de convivientes, en la que, por ejemplo, pues uno de ellos está próximo a un fallecimiento pues porque tiene algún tipo de enfermedad, con lo cual se prevé que va a haber una ruptura mortis causa. Y van a su despacho a asesorarse sobre qué pueden hacer. Claro, ¿qué pueden hacer? Pues no les van a poder decir ustedes mucho. Que no sea, pues hagan ustedes testamento, luego veremos en qué medida y de qué forma se podrá favorecer a la pareja subversite en testamento. Claro, ¿qué les podrán decir? Lo que no han hecho. Podrán decirles, pues cómo no han puesto todos sus bienes en una comunidad ordinaria, cómo no, si es una economía compleja, cómo no han hecho ustedes un contrato de sociedad, si es una economía desahogada, cómo no han contratado ustedes un seguro para que en el momento de su muerte el cónyuge supérstite pues reciba alguna cantidad. Claro, todo esto son respuestas insatisfactorias para sus clientes, porque cuando uno va a un despacho y le dice lo que tenía que haber hecho, pero no lo ha hecho, pues evidentemente no es una buena respuesta para su cliente. Vamos a suponer que en este caso ya ha fallecido la pareja no casada y lo que viene el cónyuge perdón, es que siempre se desliza la palabra cónyuge, el conviviente supérstite, es a preguntarles cuáles son sus derechos sucesorios. Y bueno, pues en principio, ¿qué pueden decirle ustedes? Pues que no tienen derechos sucesorios, que en el ámbito del Código Civil solo se regula la sucesión del cónyuge viudo, pero no se regula la sucesión de los convivientes. No son legitimarios, luego lo veremos. No son herederos intestados, luego también hablaremos un poco. Lo más que les podrán decir será que tienen derecho a una pensión de viudedad bastante cicatera, que tampoco ha querido nunca equipararse a la que cobran los cónyuges viudos, aquí siguen los cónyuges viudos, y lo peor de todo es que le tendrán que decir que probablemente se tendrá que marchar de la casa que habita, a no ser que cuente con la benevolencia, con el favor de que la familia del difunto les permita vivir a ustedes exclusivamente en precario, si no tienen otra titularidad sobre la casa. Tampoco parece que sea muy satisfactorio decirle a una persona que no va a recibir nada. Vamos a avanzar un poco más. Y les dicen, bueno, que a pesar de todo esto que ustedes les han informado, pues que quieren pleitear. Y a un abogado, cuando una pareja quiera pleitear por una ruptura mortis causa, yo me imagino que se le produce un bloqueo mental, porque no sabe. ¿Por qué no sabe qué hacer? ¿Por qué no sabe cómo reclamar? ¿Por qué no sabe cómo articular una demanda? ¿Por qué no sabe qué poner en una demanda? ¿Hay alguien que tenga la culpa de esto? Sí, la culpa la tiene exclusivamente el legislador. El legislador al que no le importan nada las parejas, regula todo tipo de familias, todo tipo de convivencias, todo tipo de situaciones, pero parece mentira que en la cantidad de veces que se ha reformado el Código Civil en los últimos años y en las que se han sacado leyes, y hay un proyecto de leyes de familia que dice 2 o 3 cosas de las parejas y punto. No se plantea el legislador estatal que esto exige de una regulación. Pues, ¿qué ocurre? Que después de llevarnos esto desde la cabeza, mirar todo lo que pueda haber dicho el Tribunal Supremo, tendrán que explicarle a su cliente que no hay analogía con los casados, porque lo que dicen los tribunales, especialmente desde 2 sentencias de pleno del Supremo, una del 2005 y otra del 2018, es que si los no casados quieren los derechos de los casados, que se casen. Y así lo dicen textualmente. Si usted quiere los derechos de los casados, contraiga matrimonio. Y si no, usted es libre en tener una relación de convivencia que en el ámbito del Código Civil no va a producir ningún efecto mortis causa. Esto es lo que hay. ¿Qué tendrán que decirles? Bueno, pues la única vía que tenemos va a ser rechazar la analogía, acudir a la doctrina del
enriquecimiento injusto. Ese es el principio de cierre que ha establecido el Tribunal Supremo. Principio de enriquecimiento injusto, que es un principio de una aplicación complejísima, porque requiere una serie de presupuestos que ha ido elaborando el Tribunal Supremo a lo largo de su doctrina. Es un principio general del derecho y desde el 2005 vemos un absoluto desinterés por parte también de los tribunales. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo constantemente acuden a lo que se reformó en el año 2005, la posibilidad de que todo el mundo contraiga matrimonio con independencia de su sexo, y acuden al establecimiento de un divorcio express, de un divorcio acausal, con lo cual todo el mundo se puede casar, y el que no se puede casar porque antes está casado, basta que se divorcie con una facilidad. Verdaderamente, esto lo controlarán ustedes perfectamente. Bien. ¿Qué les va a decir el cliente? Oiga, es que yo estoy inscrito en un registro de parejas de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Andalucía, y ustedes les tendrán que decir, pues me da igual que esté usted inscrito. A los tribunales les va a dar igual que esté usted inscrito que no esté inscrito. ¿Por qué? Porque la inscripción en un registro de parejas podrá servir, por ejemplo, es un requisito más para obtener la pensión de viudedad, uno de los múltiples que hay. Es un requisito que se utiliza a efectos administrativos, a efectos de traslado de funcionarios, pero no tiene ninguna trascendencia en el ámbito civil, porque es una inscripción que no atribuye ningunos efectos civiles. Y todavía peor será cuando les digan también sus clientes que tienen una amiga en Barcelona, una amiga en el País Vasco, que se le ha muerto su conviviente y que ha heredado como si fuera el cónyuge viudo, lo cual es una verdad, pero tendrán ustedes que explicar también otro tipo de cuestiones. Luego pasaré muy por encima de esto, pero no van a poder proporcionar ninguna solución satisfactoria y sobre todo lo que van a transmitir a sus clientes es que existe una inseguridad jurídica absoluta y además una falta total de información. Las parejas se creen que tienen una serie de derechos que no les asisten, que no son ejercitables ante los tribunales porque no existen. ¿Por qué no ha querido el legislador legislar sobre la materia? Pues parecerá mentira y les parecerá imposible, pero todo esto viene de muy atrás y todo viene fundado en que no se quería reconocer a las parejas la pensión de viudedad. Como no se quería reconocer a las parejas la pensión de viudedad, se elabora una doctrina absolutamente interesada en la que se rechaza la analogía con el matrimonio con argumentos tan poco convincentes como lo de que hemos dicho, que el que quiera casarse, que se case, y además con la contrapartida de que los derechos autonómicos que tienen competencia para legislar sobre derecho civil, que son Baleares, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia, sí han regulado los derechos sucesorios de las parejas en mayor o menor medida, como vamos a ver enseguida. Esto, pues evidentemente es algo que en algún momento habrá que terminar, en algún momento habrá que poner fin, pero ya les digo que la respuesta hoy por hoy es absolutamente insatisfactoria. ¿Qué dicen esos otros ordenamientos? Por ejemplo, en Cataluña, al conviviente se le trata exactamente igual que el cónyuge viudo, con lo cual si el cliente que viene en Madrid, en Toledo o en Sevilla es catalán, pues tendrán ustedes que consultar el libro cuarto del Código Civil de Cataluña. Tiene derecho a la misma compensación que tiene el cónyuge viudo en la ruptura del régimen de separación de bienes. Es decir, hay una regla de ruptura matrimonial que se aplica tanto en el caso de ruptura por divorcio como en el caso de ruptura mortis causa. Tienen derecho al ajuar de la vivienda habitual. Tiene derecho al usufructo sobre la vivienda, al uso de la vivienda si no se les ha conferido el usufructo universal. Es heredero intestado, exactamente igual que el cónyuge viudo. Y además, el cónyuge viudo en Cataluña va en segundo lugar. No va detrás de los padres, como va en el Código Civil. Y en la sucesión testada tiene derecho a la cuarta vidual. Como saben, bueno, como saben ustedes o no lo saben porque no tienen por qué saberlo, en Cataluña el cónyuge viudo no tiene una legítima al uso. Tiene derecho a lo que se llama la cuarta vidual. En el País Vasco
se equipara absolutamente al cónyuge viudo. Tiene legítima, según con quienes concurra, tiene derecho a ser heredero intestable, va también el segundo, antes que los padres, se puede establecer el usufructo universal, se pueden hacer pactos sucesorios entre los convivientes y pueden hacer pues, testamento de hermandad, testamento por comisario, todas las formas testamentarias. En Galicia, pues todavía Galicia ya complica un poco más, porque Galicia tiene partes que son remitidas al Código Civil y partes que no. Se pueden dejar el usufructo universal, que también se lo pueden dejar los cónyuges. Tiene derecho a una legítima, la misma legítima que tienen los cónyuges. Y en la parte intestada, el derecho civil de Galicia se remite al Código Civil, pero cambiamos la postura de heredero intestado. Esto tiene ahora también doctrinas que no lo ven tan claro. Al cónyuge, a la pareja supérstite la colocamos en el puesto del cónyuge viudo, pero los colocamos inmediatamente después de los hijos. Bien. En Aragón tienen muy pocos derechos. ¿Por qué? Pues porque fue la segunda ley que se publicó, la de Aragón no se ha reformado, ni siquiera se ha integrado en el Código de Derecho Foral de Aragón, bastante desinterés también, pero sí tiene derecho a la jugar, a los instrumentos de trabajo, residir un año en la vivienda, no hay derechos limitados y no tiene derecho al usufructo universal. En Baleares tiene derecho a jugar, tiene derecho a los bienes de uso, tiene legítima como cónyuge viudo y está en la intestada como cónyuge viudo, pero en este caso remitiéndose a lo que dice el Código Civil. Bien. En Navarra, ¿por qué he dejado Navarra al final en lugar de seguir el orden? Pues porque en Navarra, además, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia muy controvertida, que es la sentencia 93/2013, que deroga gran parte de la ley navarra, porque según el Tribunal Constitucional, para que las parejas navarras puedan tener derechos, se exige que ellos pacten que sí quieren tener los derechos que atribuye la legislación navarra. Lo cual no deja de ser un poco extraño, porque es lo mismo que si nosotros nos vamos a casar en régimen de gananciales y dijéramos esto lo quiero, esto no lo quiero, esto me lo pongo o esto no me lo pongo. Es una solución bastante poco clara. Todo esto se complica mucho más porque cada una de estas normas tiene un concepto distinto de pareja. Luego, no siempre las parejas convivientes de una de estas regiones van a tener derecho a que se les aplique ese contenido distinto de cada una de estas regiones, sino que dependerá si cumplen o no cumplen los presupuestos de cada una de esas legislaciones, que van a entender que se va a exigir siempre una asunción, una manifestación de que se quieren todos y cada uno de los efectos. Por ejemplo, ahora mismo, desde hace un año, hay una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Barcelona que había reconocido los derechos intestados de una pareja y el magistrado, el juez, el magistrado de la audiencia, entabla una cuestión de inconstitucionalidad porque le parece que eso va en contra de esa sentencia que acabo de citar del Tribunal Constitucional, la sentencia 93/2013, porque se le atribuyen unos derechos que no ha manifestado haber querido. El juez entiende que ahí puede haber una cuestión de inconstitucionalidad y veremos si la admite a trámite el tribunal y si admitiéndola a trámite el tribunal veremos qué es lo que dice. Bien, esto es lo que pasa con los derechos que tienen competencia para legislar en civil. Luego hay otra serie de leyes que han legislado sobre las parejas. Algunas atribuyen algún derecho mortis causa, pero sí que todas las atribuciones de derecho privado son absolutamente inconstitucionales. Algunas ya se han declarado así, otras no. Vámonos al Código Civil, o al derecho común, o al derecho estatal a veces. El único supuesto en la que la sucesión mortis causa del conviviente se tiene en cuenta es en el artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es la subrogación, que permite la subrogación del conviviente que hubiera previvido 2 años, exactamente igual que la del cónyuge viudo de la pareja. Esto en un momento el Tribunal Constitucional decidió que aquí iba a ser más moderno
pero que luego, en cuanto volvíamos a hablar de la pensión de viudedad, volvíamos a dar marcha atrás a que esto era insostenible. Bien, en el Código Civil no es legitimado, no es heredero intestado, no tiene el derecho al ajuar ni el derecho de preditracción del 1321. No tiene derecho a vivir ningún plazo en la vivienda familiar. Tampoco lo tiene el cónyuge viudo en el Código Civil, pero el cónyuge viudo, si está casado en régimen de gananciales, sí tiene el derecho de atribución preferente de la vivienda familiar en el caso de que no fuese de su propiedad o en el caso de que decida ejercitar ese derecho de atribución preferente. No tiene compensación por ruptura de régimen económico matrimonial. No hay régimen económico matrimonial en el ámbito de las parejas en el Código Civil. Por supuesto, no se les aplican los gananciales, pero tampoco se les aplican, pese a que hubiera sido una solución bastante sencilla y muchas veces reclamada, aplicar el 1438 cuando prevé la compensación por trabajo de la casa en el ámbito de ruptura del régimen de separación de bienes. Es decir, no tienen derecho a nada. ¿Cuál es la posible solución? Por ver algo de esto de una manera positiva. Bueno, pues sin duda recurrir al principio de autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que es un recurso al principio de la autonomía de la voluntad de manera preventiva. De manera preventiva, utilizando instituciones que faciliten la situación de ruptura, sea inter vivos, sea mortis causa. Por ejemplo, poner todos los bienes en comunidad. Muchas veces el Tribunal Supremo presume que ha habido comunidad entre los esposos derivadas de sus comportamientos, de cómo se han manejado, de los convivientes, al ver cómo se han ido manejando durante la convivencia. Por ejemplo, establecer un contrato de sociedad. Por ejemplo, contratar un seguro. Aquí hay que tener cuidado por varias cosas. Un seguro en el que el beneficiario sea la pareja no casada. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque hay que ver el clausulado de las pólizas generales del seguro que se contrata, porque hay veces que está equiparado el cónyuge viudo a la pareja y hay otras veces que no está. Con lo cual, si queremos que el beneficiario sea la pareja, pues el tomador tendrá que decir claramente que quiere que sea su pareja con el nombre y apellidos de la pareja, también para evitar otros problemas que también se han planteado con los matrimonios y también en el ámbito de las parejas, y que el Tribunal Supremo está resolviendo de aquella manera que se les explicará en el curso en el momento que se explique ese tema. ¿Qué ocurre también? Aquí tenemos una persona verdaderamente experta en este tema, que puede presumirse que hay un fraude en la contratación del seguro, cuando a lo mejor el seguro se ha contratado en un momento muy cercano a la muerte con unas primas altísimas para que se le entreguen al conviviente supérstite, y se puede entender que ahí hay perjuicio para los legitimarios y habría que devolver el importe de las primas pagadas para que se integren en el caudal hereditario. ¿Qué pueden hacer también conforme al principio de autonomía de la voluntad? Pues establecer pactos de ruptura. Esto todo el rato lo dice la doctrina, la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional. Pero no hay cultura de pactos. No hay cultura de pactos de ruptura. Poca en el matrimonio, y desde luego en el ámbito de las parejas. Todos los notarios a los que he consultado no han visto un solo pacto de ruptura de una convivencia. Y muchísimo menos con efectos que se pudieran entender atribuibles mortis causa. Y me imagino que ustedes en sus despachos tampoco habrán recibido consultas de este tipo ni habrán redactado documentos de esta índole. Ahora, ¿se pueden hacer? Claro que se pueden hacer, porque el pacto no deja de ser un contrato que se puede hacer entre cualquier persona. ¿Cómo? Pues estableciendo el pago de indemnizaciones por ruptura, inter vivos o mortis causa, el pago de alimentos, el pago de rentas vitalicias, pero esto, por supuesto, con previsión expresa de los convivientes. Aquí sí que nunca va a interpretar el tribunal que han existido algún tipo de pacto que pudiera ser extensible a estos conceptos si no hay un pacto expreso. En el ámbito mortis causa, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues por supuesto que pueden otorgar testamento. Pueden otorgar testamento
Pero claro, en el caso de no existir legitimarios, en la parte libre, que si concurre con hijos, madre mía, ya llevo 20 minutos, si concurre con hijos, pues solo puede ser la parte de libre disposición. ¿Puede dejarse el usufructo universal? Bueno, pues en principio solo se podría dejar un usufructo universal si lo hacemos junto con una cautela socini o una cláusula de opción compensatoria, de manera que si los legitimarios no admiten el gravamen que implica el usufructo sobre la parte de legítima, el testador lo que hace es decir que en ese caso recibirán solo lo que por legítima estricta les corresponda y el tercio de libre disposición lo recibirá la pareja supérstite. Esa es la única manera en la que, quitando que se deje un legado de uso sobre la vivienda habitual, esa es la única manera de establecer un usufructo universal en el que se respetaría el uso de la vivienda una vez que falleciera el conviviente. Y también, por supuesto, le puede dejar legados, pero le puede dejar legados que a la hora de imputar van a imputarse siempre en el tercio libre, con lo cual tiene también el testador unas enormes limitaciones. Si resumimos todo esto, pues se le está tratando exactamente igual que a un extraño. 2 minutos. ¿Cuáles son las vías que ha utilizado el Tribunal Supremo? La analogía. Las vías que podía utilizar el Tribunal Supremo. Nunca ha querido la analogía porque no quiere que se les trate como casados. Dicen también cosas tan peregrinas como que no tiene nada que ver la convivencia con el matrimonio. ¿Cómo no va a tener nada que ver la convivencia con el matrimonio? Los problemas son los mismos que se plantean en las rupturas de los matrimonios. Exactamente los mismos, nos guste o no. ¿Podría haber identidad de razón? ¿Qué es lo que exige el artículo 1.4? Pues según los tribunales, no. El artículo 4, perdón, según los tribunales no hay identidad de razón. Alguna vez hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga del año 1999. Una pareja que llevaba, homosexual que llevaba conviviendo 30 años, muere uno de SIDA. Les digo que muere de SIDA porque les voy a decir enseguida. Habían realizado unas compraventas unas donaciones simuladas a través de unas compraventas ficticias. ¿Qué es lo que hace el juez después de haberse invocado muchas cosas? Dice que lo que hay son donaciones remuneratorias que sí hay que reducir cuando exceden de lo que por legítima, para respetar lo que por legítima correspondería a la madre del fallecido en este caso, y lo que hace es incluye lo que queda como donación remuneratoria aplicando una analogía con los gananciales, es decir, como si por la ruptura una serie de bienes los consideramos gananciales y eso es lo que recibe el cónyuge, el conviviente supérstite. ¿Por qué dice que son donaciones remuneratorias? Por todos los cuidados que le ha ido brindando a esta persona durante su enfermedad. Hay un auto de la Audiencia Provincial de Alicante que reconoce a la pareja como heredero intestado, absolutamente aislado. ¿Cuál es la otra solución? Los principios generales del derecho. Luego, si quieren, en el turno de preguntas, me preguntan y se lo digo un poco más. 2, el principio de protección al conviviente, que se lo inventa. Los principios generales, cuando a mí me dieron una clase de doctorado, se inventan o decantan. Aquí el inventan no sirve para el sentido mega jurídico y el sentido real de inventa. Se inventa un principio que es el de protección del conviviente. Muy poco tiempo. Y luego, pues, acudir a la doctrina del enriquecimiento justo. Ya no quiero pasarme más, y pues, eso quedo a su disposición para si en el turno de preguntas, pues quieren que ampliemos esta información o explicar algunos de los detalles que hemos pasado muy por encima. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, profesora de Amunátegui. A continuación tiene la palabra Luis Rueda Esteban, notario en Madrid, doctor en Derecho, premio extraordinario de doctorado, letrado en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, autor de numerosas publicaciones en materia y publicaciones obviamente de referencia a todos los niveles en materia de sucesiones, de familia, de contratos. Las últimas publicaciones, yo creo, comentarios a la ley de jurisdicción voluntaria, que sin duda alguna son referencia para todos los que nos queremos acercar a ella, la 831, pues que duda cabe que tienen ustedes también a otro ponente excepcional que a continuación pues les va a dar sus palabras y en lo que hace referencia al webinar que nos reúne hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Me toca el tema de los pactos sucesorios, muy cercanos a mí por mi condición de notario, pero desconocidas en algunos ámbitos de los abogados. Y yo creo que son importantes, como ha dicho Cristina antes, efectivamente van a comparecer en su despacho muchísimos padres, muchísimos empresarios, muchas familias cuya solución a sus problemas sucesorios pasan por los pactos sucesorios. Yo les voy a explicar sencillamente qué son, qué solucionan, su prohibición tradicional en el Código Civil, cómo la doctrina, la jurisprudencia y el foro han ido evolucionando unas posibilidades de pactos sucesorios, en las numerosas excepciones que se deducen de este trabajo a través del Código Civil, qué ocurre en los derechos forales de España, qué pasa en el derecho comparado y, por último, si tengo tiempo, les voy a hablar de la nueva forma de pactos sucesorios que son los protocolos familiares. Todo esto lo van a ver en nuestro curso, pero yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de todas estas materias. Ciertamente que existe una prohibición general de los contratos y de los pactos sucesorios en el derecho civil común, debido a dos razones muy sencillas. La primera, que las disposiciones mortis causa son esencialmente revocables y los pactos sucesorios no. Y la segunda, el prolijo y complejo sistema legitimario en el derecho civil común que hace que muchas veces los pactos sucesorios no puedan celebrarse. En este orden, lo habitual que se va a presentar en sus despachos es un patriarca o padre de familia con un patrimonio, sea o no empresarial, que desea comprometer la totalidad o parte del mismo en favor de alguno de los hijos que participa con él en la explotación familiar. Y por otra parte, la expectativa de ese posible heredero que se deja su vida trabajando con los padres y que no tiene la garantía absoluta de ser llamado en la sucesión en esa empresa el día de mañana. La solución que deben dar ustedes siempre está orientada en evitar futuras disputas o pleitos tras la apertura de la sucesión del patriarca, para así conseguir de alguna forma que con el pacto sucesorio o el sucedáneo de pacto sucesorio se pueda resolver la posición de un fallecido y de la expectativa del heredero. Lo cierto es que el efecto de los pactos sucesorios es el de limitar la libertad de testar de manera voluntaria con respecto a determinados bienes. El fundamento de la sucesión contractual y de los pactos sucesorios siempre se basó en que antiguamente había una necesidad de perpetuación de la hacienda y de la familia agraria. Luego los autores clásicos consideraron que era una solución razonable para las aspiraciones de los contratantes. Pero lo cierto es que los pactos de mutua sucesión o los pactos en favor de tercero o los pactos constitutivos, conservativos, pacto de institución de herederos, de atribución de bienes singulares y pactos de sucedendo o de non sucedendo es algo que está todos los días en las mesas de los despachos y que son las aspiraciones de las soluciones y los problemas que los clientes de los abogados necesitan para organizar su sucesión. De todos es conocido la versión tradicional del legislador a admitir la sucesión contractual en el derecho civil común español, a diferencia de los forales. Realmente proviene del antiguo derecho romano, que no admitía la sucesión contractual porque se perdía la libertad testamentaria, derecho sacrosanto, en el derecho de Roma. En derecho germánico existía una forma de pactos sucesorios, que es el inicio mediante el pacto de adopción para llamar a terceros ajenos a la sucesión. Y, consecuencia de todo esto, las partidas, las leyes de Toro, recogieron la prohibición general de derecho romano de los pactos sucesorios y admitieron alguna excepción velada de las posibilidades de pactos sobre las partes de la mejora con las promesas de mejora. Luego, en la época de los fueros, en la geografía española, como veremos, se dividió en dos grandes zonas: la de aquellos que eran hostiles totalmente a los contratos sucesorios, que son las zonas de derecho común, y la de aquellas zonas que eran partidarias de los heredamientos y de los pactos sucesorios, que son los derechos forales, de los cuales hablaré, si puedo, unos minutos. Con la codificación, tanto en el proyecto de Código Civil de 1851 como en el Código de 1889, se recogió la prohibición general y tradicional de los contratos y de los pactos sucesorios. Pero prácticamente durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX, desde el año 1900 en adelante, empezaron a surgir las doctrinas y la jurisprudencia que fueron modificando esta prohibición absoluta y total, admitiendo y dando apertura a través de determinados artículos del Código Civil de ciertas formas de contratos sucesorios. El que
recogía la prohibición general era el maestro Castantoveñas, que no admitía los pactos sucesorios argumentándolo en que no conjugaba con la revocabilidad esencial de la sucesión, mortis causa de las disposiciones testamentarias, que se hacía incierta la propiedad ya que nunca podía saberse quién era heredero, que se alteraba la economía del sistema hipotecario, que perjudicaban al heredero en cuanto que permitían renunciar a derechos futuros inciertos y, por último, la cuestión del votum mortis o la inmoralidad que puede llevar algo que tiene como presupuesto la muerte de una persona. Y es verdad, pero estos son ideas de primeros del siglo XX. Prácticamente ya Zimbali admitió los pactos sucesorios en el mismo siglo porque no hacían incierta la propiedad ya que el titular de la misma forma podía disponer de bienes intervivos. Castán Vázquez, hijo de Castán Toveñas, en el año 73 sacó un magnífico trabajo ya elaborando a través del Código Civil qué formas de excepciones se podían realizar a la prohibición general, encontrando en ellas, como les voy a contar ahora, diversas formas de contratos sucesorios. Puig Peña hablaba de las ventajas del contrato sucesorio. Martín Valleteros criticaba la hostilidad. Y, en definitiva, todo se resume a una prohibición general y a unas excepciones que les voy a intentar resumir en breves minutos. La prohibición general se deduce del 658, que no menciona entre las formas de suceder en el Código Civil la sucesión contractual. El 991, que establece que dice que nadie puede aceptar o repudiar herencia sin estar cierto de la muerte de la persona que se hereda. El 1271, que realmente prohíbe totalmente los pactos sucesorios, a pesar de que en la reforma de la ley del año 2003 cambió la palabra hereditarios por la palabra y otras disposiciones testamentarias. Sin embargo, esto, como sostuvo Garrido de Palma, choca literal y frontalmente con el artículo 816, según el cual toda renuncia o transacción sobre legítima futura es nula. Es tan tajante el 816 que parece que no se puede romper la prohibición general. En el 635, para acabar, establece que la donación no puede comprender bienes futuros. El 655 excluye la renuncia a la acción de reducción de donaciones en vida del donante. Y el 669 prohíbe los testamentos mancomunados. Y los 737 y siguientes reconocen totalmente como un derecho sagrado la revocación de las disposiciones sucesorias y testamentarias. En conclusión de esto todo, que hay una hostilidad manifiesta y total en el Código Civil a la sucesión contractual. Sin embargo, doctrina y jurisprudencia durante un siglo XX y parte del siglo XXI que llevamos han ido matizando y han ido descubriendo en el Código Civil diferentes formas y excepciones que son auténticos contratos o pactos sucesorios. Por ejemplo, el artículo, bueno, no vamos a hablar del 174 y 176 del Código Civil antiguos, de los pactos que existían entre los adoptantes y los hijos adoptivos para derechos sucesorios, porque estos han sido derogados, evidentemente. Pero tenemos el 826 del Código Civil, en el cual se habla de promesas de mejorar o no mejorar hecho en escritura pública en capitulaciones matrimoniales. Dice que será válida. Realmente esto es una mejora realizada en capítulos, una mejora que puede ser o por vía de donación inter vivos o por contrato oneroso con tercero o promesa de mejorar o no mejorar estas capitulaciones. Esto me parece interesantísimo y se va a tratar en el curso de forma determinante, porque es una forma utilísima en los tiempos actuales, dado que la abundancia y repetición de matrimonios con hijos de diferente rama y variadas estirpes hace que los de la primera puedan tener una garantía de que su dedicación al negocio familiar no sea despreciada en las mejoras a favor de los hermanos pequeños de segunda rama. En fin, que con esta promesa de mejorar o no mejorar se puede generar un arma de pacto sucesorio de una utilidad enorme, ¿no? El artículo 827 también establece otra forma de adivinación de pacto sucesorio. Dice que la mejora, aun cuando habría sido realizada con entrega de bienes, será revocable, a menos que sea hecho por capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso celebrado con un tercero. O sea que, en su contrario, si es realizada en capitulaciones matrimoniales o por contrato oneroso, debe de considerarse que está admitido este pacto sucesorio. El 1036 dice que la colación no tendrá lugar entre herederos forzosos si el donante así lo hubiera dispuesto expresamente o si el donatario repudiara la herencia, salvo el caso de que la donación deba reducirse por sí beneficiosa. Por tanto, caben pactos de repudiación a cambio de no colacionar, lo cual son pactos sucesorios también. En 1341, como vemos, son muchas las excepciones útiles y que se están empleando. Y en este caso, en las notarías ya vemos algunas, ¿no? En 1340 dice que por razón del matrimonio los futuros esposos podrán donarse bienes presentes. Bueno, aquí la teoría de nuestro profesor Espejo Lerdo de Tejada, que analiza detalladamente
Dice que hay varias interpretaciones, la de que se autoriza una donación de bienes futuros concretos y determinados, la de que se contempla una donación de cuota de todos los bienes futuros, la de que se donan bienes que restan a muerte del donante. Él lo explicará en el curso, seguro, de forma mucho más precisa y más amplia, ¿no? El 1704 del Código Civil, que contempla un pacto en el contrato de sociedad civil, en virtud del cual se acuerda con carácter previo a la muerte de cualquiera de los socios que la sociedad continúe entre los socios sobrevivientes. Es tan importante esta forma de pacto sucesorio que la ley, el artículo 16 de la Ley 2/2007 de sociedades profesionales y el artículo 110 de la Ley de sociedades de capital recogen esto mismo más desarrollado, exactamente igual. Otra forma de pacto sucesorio. También se puede decir que el 14 de la ley hipotecaria y que el 77 del reglamento hipotecario aluden a la sucesión contractual. No es de extrañar, porque son artículos de carácter no material, sino formal, y están pesados para la inscripción de los heredamientos de las zonas forales en el registro de la propiedad. Luego, por tanto, no es de extrañar. Antiguamente, el Estatuto de Explotación Agraria de Jóvenes Agricultores del año 81 generó un pacto sucesorio en regla con su constitución, pactos y todo para mantener la explotación agrícola en favor de algunos de los hijos. Una pena que no dio tiempo a que se estase, porque fue derogada de forma tácita por la Ley de Explotaciones Agrarias de 1995 por silencio total. Otra forma de pacto sucesorio, la partición realizada por el testador conforme el 1056, efectivamente es un acto unilateral y irrevocable, pero cuando va acompañada de determinadas donaciones en vida, intervivos, entonces puede convertirse en una forma de suceder en un pacto sucesorio. Y por último, hay dos esenciales que son las dos grandes utilizadas para pactos. El párrafo segundo del artículo 1056, la adjudicación de la empresa familiar a aquel de los hijos colaboradores en la empresa, y, naturalmente, la reforma, la delegación de la facultad de mejorar del artículo 831, que no me voy a extender en ella, puesto que en el curso hay una clase que, entre las dos combinadas, se han convertido en la auténtica forma de pacto sucesorio que se van a presentar en sus despachos, que es interesante que lo conozcan porque es una herramienta utilísima para resolver los problemas de las familias. No quiero extenderme en esto sin antes aludir a que la jurisprudencia, algo de la jurisprudencia y de la doctrina. La jurisprudencia también, durante la mayor parte del siglo XX, fue contraria a los contratos sucesorios. Desde la sentencia del año 1910, que declaró que no era pacto el acuerdo sobre bienes determinados, luego pasó a las sentencias del 16 de mayo del 40 y 10 de marzo del 49, que entendieron que se admitían siempre manteniendo la prohibición de los pactos sucesorios, admitían la posibilidad de, con respecto a determinados bienes concretos, pudiesen hacer ciertos pactos. Por fin, la sentencia de 12 de diciembre del 58 declaró que el párrafo segundo del artículo no impedía al dueño de los bienes que dispusiese a efectos de la explotación agrícola familiar. Y la sentencia de 29 de octubre del 60, que fue un hito porque en ella el alto tribunal declaró efectivamente que toda partición realizada sobre bienes futuros era nula, pero admitió que los actos compatibles con la revocación eran válidos, con lo cual se admitía también una forma de pacto sucesorio, siempre y cuando se sometiese a unas posibilidades de revocación pactadas o sometidas a determinadas condiciones o eventos. La sentencia más reciente de 22 de julio del 97 recoge y entiende la literalidad del 1271 como prohibición a los pactos sucesorios, pero dice que admite la sucesión contractual a título particular en ciertas situaciones según las circunstancias de cada caso. La doctrina, pues exactamente igual, aunque la doctrina más partidaria de los pactos sucesorios surge precisamente con los protocolos familiares a partir del año 2000, en que Garrido de Palma elabora la doctrina de la organización de la sucesión a través de los protocolos familiares. En el año 2006, Cerdá Jimeno, en su tesis doctoral, elabora una doctrina totalmente contraria a la prohibición general de los pactos sucesorios, en la cual se atreve incluso a realizar una posible modificación de la redacción del Código Civil en la materia, admitiendo la contratación sucesoria. Sergio Cámara Lapuente dice que es una posibilidad de ordenar al fin los bienes mediante unos cauces mucho más prácticos que los llamamientos ordinarios del Código Civil. Y en el año 2018, la Asociación de Profesores de Derecho Civil de España ha redactado un borrador de proyecto de Código Civil en el cual hace una redacción completísima, larguísima, relativa a, admite totalmente, en definitiva, los contratos y los pactos sucesorios,
donde habla de sus clases, de los pactos de institución, modificación, revocación, ineficacia, institución de heredero, en la cual no voy a entrar. ¿Qué ocurre en otros lugares de la geografía española? Bueno, Cataluña. Los artículos 431 y siguientes de la Ley 4 del Código Civil de Cataluña admiten totalmente y recogen toda la teoría de los pactos sucesorios, de los contratos sucesorios y de los heredamientos que estaba contenida en la compilación foral antigua. Se regulan 4 tipos de heredamientos: simples, cumulativos, mutuales y preventivos. En Aragón, la Ley 1/2009 de 4 de febrero sobre el Código Civil Foral de Aragón en materia de sucesiones reconoce, hace una regulación también completa y vuelve a recalcar lo que ya se contenía en la compilación aragonesa: los pactos de presente y los pactos para después de los días, el pacto al más viviente, y hace una regulación completa de su constitución, elementos formales y otros requisitos. En Galicia, el nuevo derecho de Galicia, de la Ley 2/2006 de 14 de junio, abandona la vieja idea del pacto de labrar y la compañía familiar gallega, que mantiene desde luego, pero que le parece poco. Y entonces genera una nueva teoría de pactos sucesorios, que son los pactos de mejora y los pactos de apartación o apartamiento. En Baleares, la Ley 3/2009 de 23 de abril, aunque teóricamente establece una prohibición a los pactos sucesorios mucho más dura que la del Código Civil, lo cierto es que reconoce y formaliza excepciones muy claras y además las detalla. El pacto de donación universal y el pacto de definición, y el pacto que es un pacto de no sucedente o de renuncia. Esto para Mallorca y para Menorca. Y sin embargo, Ibiza y Formentera no prohíben como los anteriores y sin embargo contemplan una variedad de pactos de institución y renuncia y finiquito completísimo. En el País Vasco ya poco hay que añadir. Con la nueva ley del País Vasco del año 2015 tienen libertad absoluta en todo tipo de formas. No solo testamentos por comisario, sino también todo tipo de contrataciones entre causantes, herederos, sin límite de ningún tipo. En Navarra, la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, mantiene en esencia la misma regulación que contemplaba respecto de los pactos sucesorios en el fuero nuevo y anteriormente en la compilación de Derecho Civil Foral de Navarra. Recoge pactos de institución, pactos de renuncia, renuncia a usufructos de fidelidad, en fin, recoge prácticamente lo mismo. ¿Cómo podemos, en el derecho común, no resolver los problemas a nuestros clientes cuando en las zonas forales, y como vamos a ver en Europa, se resuelven de forma más fácil? Es imparable el movimiento de la contratación de los contratos sucesorios. Es algo que ha de venir, que cada reforma que se hace se incluye y que se está utilizando en muchos casos en los despachos de abogados. ¿Qué ocurre en Europa? Bueno, el reglamento sucesorio europeo ya conocemos. Define lo que son los pactos sucesorios, pero claro, tiene que tener el apoyo en que la legislación del país donde se celebren lo autorice. Permite que la profesión sur de la legislación aplicable, como derecho supletorio, establece la ley prevista hipotéticamente, esto es, la ley que fuera aplicable a la sucesión en el momento, si la sucesión se hubiese producido en el mismo momento en el cual se celebró el pacto. Además, si hay varios pactantes, porque varias personas con diferentes legislaciones aplicables, se condiciona que sean admisibles todas de acuerdo con la ley sucesoria de los contratantes. Y además establece una solución para el conflicto de leyes, aquella de las leyes sucesorias, que permiten todas, naturalmente, pero que presente una vinculación más estrecha con la que se quiere aplicar. ¿Qué ocurre en Europa? En Francia, el Código Civil de 1804 conservaba la prohibición establecida, totalmente, y sin embargo se modifica el Código en el año 2006 y en los artículos 929 a 930, contra la prohibición romanista general, permite una renuncia anticipada de los legitimarios a la acción de reducción de donaciones. Y además se permite el pacto de familia en beneficio de otra persona, heredero o reservatario, que no de un derecho tercero a la familia. Como vemos, en Francia han dado su avance. La última ley reformada, 23 de junio de 2006, hace reforma de sucesiones liberales, establece y reconoce y legisla la donación partage, en la cual se atribuye a los legitimarios la facultad de renunciar al ejercicio de la acción de reducción frente al tercer subadquirente. En Italia, el Código Civil italiano también rechazaba la sucesión contractual. Sin embargo, la ley de 14 de febrero de 2006, en el nuevo artículo 768, crea el pacto di familia,
que precisamente da la posibilidad de resolver la transmisión de la empresa familiar entre el patriarca y su descendencia. Sin embargo, el Código Civil alemán de 1900, siguiendo los viejos principios, admite totalmente los contratos de sucesión futura en todas las clases, asignándole genéricamente la denominación de contratos sucesorios. Toda la vida han existido desde el BGB alemán. Hay un pacto institutivo de institución de heredero llamado Erbvertrag, hay un pacto de renuncia, Erbverzig, y en definitiva la regulación, como todo lo alemán, es enorme, ¿no? En Suiza, el contrato sucesorio es de práctica tradicional y antigua. Lo admite y lo regula, al igual que ocurre en Alemania. En Portugal no, la legislación portuguesa era romanista como la española. En consecuencia, es reacia a los pactos sucesorios. Pero en las últimas reformas del año 2000, del artículo 2028, reconoce la posibilidad de que se hagan ciertos pactos en casos admitidos por la ley, declarando la nulidad de todos los demás, como por ejemplo el pacto realizado con terceros, siempre y cuando no perjudique las legítimas de los otros. En Austria, igual, el 533 del Código Civil austriaco enumera totalmente los pactos sucesorios y, por lo tanto, soluciona la cuestión. ¿Qué pasa con las modernas tendencias? Me quedan 3 minutos, 5 minutos. Las modernas tendencias, ya empezó diciendo que a partir del año 2000 hay una nueva forma de pacto sucesorio en la legislación civil española, incluso en la común, que es a través del derecho mercantil, los protocolos familiares, la modificación de las cláusulas estatutarias de los estatutos de las sociedades que avanzan en la admisión de los contratos y de los pactos sucesorios. En el año 1997, la Comisión de la Unión Europea publicó una comunicación en Lille en la que se recogían los resultados del Foro Europeo sobre transmisión de empresas. En el año 2000 ya dijimos que la doctrina había iniciado la realización de la transmisión de la empresa familiar. Y la doctrina de los protocolos familiares, por fin, se culmina. En el año 1995, en la reforma de sociedades de responsabilidad limitada, en el apartado tercero se habla de que se establecerán reglamentariamente, cosa que luego no se hizo, las condiciones, formas y requisitos para la publicidad de los protocolos familiares, lo cual recoge también la Ley 7/2003. Por fin, en el año 2007, el Real Decreto 171 de 9 de febrero regula la publicidad de los protocolos familiares que desarrolla una disposición final del apartado tercero de la Ley de Sociedades Limitadas de nueva empresa. Solo les voy a mencionar algunos pactos o acuerdos parasociales que son realmente contratos sucesorios. Los acuerdos, para acabar, los acuerdos pactados en sindicatos de bloqueo, en la cual se comprometen que solo sean posibles las transmisiones libres de acciones o participaciones sociales en determinadas circunstancias, los acuerdos pactados en los sindicatos de mando, que es el ejercicio de un modo unitario de los derechos políticos, el sindicato de venta unitaria, vender en el caso de oferta por un tercero extraño de familia las acciones de un modo conjunto cuando se den ciertas condiciones, los acuerdos sobre disposiciones mortis causa de integrantes del grupo protocolo familiar, el contenido típico en acuerdos en los protocolos familiares de disposiciones testamentarias sobre la posibilidad de legado y usufructo al cónyuge viudo y sobre la adjudicación de la empresa de las acciones o participaciones forzosamente a favor de descendientes. Bueno, creo que mi tiempo se ha acabado. Todo esto, naturalmente, se desarrolla a lo largo del curso de forma más compleja, más detallada, más intensa, pero en el exiguo tiempo que se me ha concedido era difícil en relatarles todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por todo lo que nos has ilustrado y sobre todo porque, como les han señalado los dos ponentes, esto es solo un mini aperitivo de lo que supone, en este caso, el curso de alta especialización. Veo que hay alguna pregunta ya en el foro y entonces yo creo que sin más dilación vamos a pasar a estas cuestiones que ustedes les hayan planteado, las intervenciones de nuestros dos ponentes, que sin duda alguna también ilustran su curiosidad en torno a los temas tratados. Valentín García nos pregunta a la profesora de Amunátegui si puede explicar algo más sobre la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto en los casos que ha tratado, si es tan amable. Muchas gracias.
Bueno, lo primero pedir disculpas porque yo me voy haciendo mayor y es un signo que tardo muchísimo en explicar lo que yo pienso que me va a costar mucho menos tiempo y probablemente he dejado de explicar lo que tenga más enjundia jurídica, que es el tema del enriquecimiento injusto. Así que agradezco mucho la pregunta. Saben ustedes que el enriquecimiento injusto es un principio general del derecho acuñado por el Tribunal Supremo que en su forma tradicional exige el cumplimiento de 4 requisitos. El empobrecimiento de una parte, el correlativo enriquecimiento de otra, que no exista una causa que lo justifique y que no haya una norma legal que excluya la aplicación del enriquecimiento. Claro, uno en la cabeza al principio le cuesta mucho entenderlo. Luego, si nos damos cuenta, en el régimen de gananciales hay muchísimas normas que están basadas en la erradicación del principio de enriquecimiento injusto. Pero bueno, eso querría decir que hay una norma que no permite la aplicación del principio. Hay sentencias rigurosas que establecen los 4 presupuestos, otras que el cuarto parece que no les gusta y el Tribunal Supremo se olvida de él. A mí esto no me parece normal. Si tienen 4 presupuestos, pues tienen 4 presupuestos. Bien, hay una sentencia de 17 de junio de 2003 que se considera como un leading case en la aplicación del enriquecimiento injusto a las parejas. Pero además en este caso la traeríamos a colación porque es mortis causa. Ha habido una convivencia de 53 años, no han tenido hijos, no se otorga testamento y la heredera intestada es la hermana. No se reclama por enriquecimiento injusto, pero muchas veces el Tribunal Supremo en materia de parejas pues infringe las reglas del procedimiento y hay veces que condena por cuestiones, por aplicación de doctrina que no se le ha pedido. Se pedía aplicación de la pensión compensatoria que se rechaza y se pedía una posible acción de responsabilidad que también se rechaza. Bueno, sin hacer especiales cálculos, entiende el tribunal que el principio de la aplicación del enriquecimiento injusto da lugar a que reciba la 4ª parte de los bienes del caudal relicto. La atribución de la vivienda familiar excluye los bienes de procedencia familiar, también hace suyos los muebles y los enseres y, claro, el tribunal aquí lo que está es actuando en justicia, es decir, le parece horroroso que esta señora se quede absolutamente sin nada, pues por la torpeza, porque en este caso, si el conviviente hubiera hecho testamento, lo podría haber recibido todo, puesto que no había ni siquiera legitimarios. Pero bueno, aplica la doctrina de enriquecimiento injusto y rechaza otras. La aplica mortis causa. Luego hay otra que es más compleja, que en lugar de acudir a la doctrina tradicional del enriquecimiento injusto, lo que va es a una doctrina que hay cuando se estudia el enriquecimiento injusto, que es la aplicación de lo que se llama la teoría de las condictio. Las condictio que dan lugar en distintos conceptos, todo esto lo decía Díez Picazo en el discurso de la academia y tal, dan lugar a posibles resarcimientos con base a una doctrina del enriquecimiento injustificado. Y en este caso lo que entiende es que había una aplicación de la condictio por inversión. Es decir, uno de ellos ha trabajado, es una sentencia del 6 de mayo del 2011. Uno de ellos ha trabajado para el otro y es cierto que ahí hay un enriquecimiento injusto, porque cuando uno trabaja para otro, el otro se está ahorrando el sueldo. Y es verdad que no hay una causa, puesto que no hay ninguna causa, puesto que si no hay contribución al levantamiento de las cargas familiares, de ninguna manera se pueda justificar que yo trabajé para el otro sin cobrar un sueldo. Aquí condena, dice que no puede aplicar otras doctrinas y condena a participar en el... No puede entender que los bienes se integran en el caudal relicto directamente porque no hay una sucesión entre los convivientes, porque no se admite ningún derecho sucesorio, sino que lo que se ha generado es una deuda basada en enriquecimiento injusto por lo que han hecho durante la convivencia. Eso genera un concepto resarcible y lo tienen que pagar los herederos. Y condena a los herederos a pagar, en este caso, 60.000 euros por la inversión que ha realizado el conviviente supérstite en el incremento patrimonial del viudo. Si quieren alguna precisión más, pues me lo preguntas también para no aburrirles excesivamente con la teoría del enriquecimiento sin causa. Muchísimas gracias, profesora Monategui.
Yo sí tenía una cuestión para con Luis Rueda, y es si él tiene conocimiento de que en sede parlamentaria haya alguna inquietud a futuro sobre la regulación legal no indirecta, como serían los Sede protocolos parlamentaria. familiares, o en algún momento de estas últimas legislaturas, si ha habido alguna propuesta de ley, algún proyecto de ley, o La sede alguna... parlamentaria no preocupa nunca esto. No. Esto o sale o sale de la Comisión General de Codificación, que ahora me imagino que habrá tenido en cuenta el borrador de proyecto de Código Civil, o sale de alguna modificación de la empresa familiar para arreglar la sucesión en favor de descendientes, como ocurrió con el año 2003, porque todo aquello sí que había preocupación, la transmisión de la empresa familiar. Pero desde el año 2003 han pasado 20 años y sigue aplicándose prácticamente. El año 2003 hubo dos grandes reformas, una la Ley de Sociedad Nueva Empresa y otra la protección de discapacitados. De la primera salió la modificación del párrafo segundo del 1056 y de la segunda la reforma del artículo 831, que hoy son, curiosamente, si ya nos olvidamos de los protocolos familiares, las formas más habituales de celebrar de alguna forma pactos sucesorios, si se pueden llamar así. Pero en sede parlamentaria, de materia de derecho civil, yo creo que lo que venga. No es un problema que cause inquietud social, como por ejemplo las parejas no casadas, o como por ejemplo los menores o los discapacitados, o por ejemplo, qué sé yo, las divergencias de género. Los pactos, contratos sucesorios entre causantes y sus herederos no es algo que genere ninguna inquietud por parte de los legisladores. O sea, les tiene que venir promovido de otras instancias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cuestión, personas que están en la sala. Yo puedo, como tenemos un miembro de la Comisión de Codificación, aprovechando que está aquí, hay dos grandes proyectos, anteproyectos, uno ya de la Comisión, y no han tenido para nada en cuenta los pactos sucesorios, uno sobre la responsabilidad de las deudas y otro sobre las legítimas, y salvo que yo esté mal informada, profesor Solís, no se han tocado los pactos ni se van a tocar, ¿no? Y la posición de la pareja de derecho está aquí. Muy qué bien. Muy bien. Yo sí quería decir una cosa como en plan chascarrillo, ¿eh? Que por favor, es que es muy curioso porque hay una sentencia penal que condenan por elaborar un expediente matrimonial canónico falso y hacen creer que se han casado para que la pareja pueda heredar, no hay hijos, y entonces todo esto lo hace condena además por responsabilidad subsidiaria al obispado. Lo hace un sacerdote en connivencia con la conviviente del fallecido y, por supuesto, les condenan por un delito de falsedad documental. Es decir, que soluciones imaginativas como vamos a falsificar un expediente matrimonial y que luego parezca que se han casado por la Iglesia cuando no se han casado, pues no parece que sea una buena solución, desde luego. Bueno, pues si no hay más inquietudes, en este caso por la gente que está online, y puedes despedir a nuestros ponentes, darles las gracias, que obviamente en eso sí hay muchas más intervenciones alabando la excepcionalidad de las ponencias. Por mi parte, reitero el placer y el lujo de haberles tenido hoy aquí con nosotros y, sin duda alguna, pues dedicarles nuestro más sincero y querido aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es curioso este caso que has contado precisamente.